Buenas tardes, estudiantes de la materia Tecnologías de Información de la UNITEC. Por aquí estamos con una nueva entrega de contenido, unidad de estudios del corte 2. Vamos a ver en esta oportunidad la unidad 5, que tiene como tema la tecnología para la administración de bases de datos. Fíjense lo importante de este tema en una estructura organizativa de negocio, el manejo de tecnologías de administración de base de datos. Como siempre les digo, esta materia, este contenido está siendo grabado, se los comparto para su conocimiento y para apoyo en su desarrollo de sus actividades sumativas. Tenemos entonces que la administración de bases de datos, primero tenemos que ver qué es una base de datos. Una base de datos es una entidad en la cual podemos almacenar datos de una manera organizada y estructurada e evitando lo mayor posible la redundancia de esos datos. Por supuesto, existen diferentes programas que podemos tener acceso a estos datos. ¿Por qué utilizamos una base de datos? Las bases de datos son utilizadas para proporcionar una estructura organizada de los datos dentro de un sistema que puedan ser, tener acceso a ellos en una forma más rápida para tomar información, o sea, tener esos datos, procesarlo, tener información en tiempo real para tomar decisiones. Por supuesto, nosotros necesitamos bases de datos en un mundo tan complejo como el de hoy en el manejo de tecnologías. Por lo tanto, no solamente tener los datos, sino también administrar esos datos mediante el uso de la base de datos. Nosotros contamos con lo que llamamos un sistema manejador de base de datos, que es DBMS, que es el que me permite hacer lo que es la administración de esos datos dentro de una base de datos. Con este software nosotros podemos tener fácil acceso a los datos, poder tener acceso a información de diferentes usuarios, hacer una manipulación de los datos, como insertar, eliminar, editar, modificar esos datos. Por supuesto, existen diferentes tipos de manejadores de base de datos. Tenemos Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, IBM BD2, Progress SQL, Ingress, Interbase, Sybase. Estos son algunos de los principales sistemas de administración de base de datos. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas de administración de base de datos? Tenemos la complejidad del ambiente de los sistemas de información en las organizaciones. Debe reducirse esa complejidad teniendo un administrador de base de datos que me permita centralizar y tener acceso, además de garantizar la seguridad de esos datos en una organización. También disminuir la redundancia e inconsistencia de los datos, eliminando datos que se repitan innecesariamente. También lo que es eliminar confusiones en el proceso de los datos para la toma de información y saber definir bien los datos y organizarlos y almacenarlos. También está poder organizar los datos en forma real en medios físicos de almacenamiento que nosotros podamos trasladar de un lugar a otro. Otro es el desarrollo o desarrollar programas que puedan garantizar el buen uso de los datos de una base de datos, hacer que los sistemas sean flexibles y me permitan hacer consultas de los datos en forma rápida, filtrar los datos de acuerdo a las necesidades y requerimientos, y bueno, manejar cantidades de datos o una gran cantidad de datos en forma estructurada. Existen diferentes modelos de base de datos. Tenemos el modelo jerárquico, que es aquel que representa los datos en forma de árbol, en forma de jerarquía, como la palabra lo dice. En este caso, la estructura se parece a un organigrama.
Tenemos los modelos de datos de tipo REC, que es una variación del modelo anterior jerárquico. Ya aquí se trabaja en jerarquías en redes y bueno, permiten una estructuración tipo REC para acceder a la base de datos principal. Y tenemos uno de los más utilizados, que es el modelo relacional, que representa los datos en dimensiones de tablas, en 2 dimensiones. Son archivos que se relacionan por medio de claves de acceso y claves primarias y secundarias que me permiten relacionar la estructura de esas tablas. Por supuesto, existe la relacional bidimensional de 2 dimensiones, pero tenemos también el uso de modelos multidimensionales donde existen diferentes dimensiones para representar y guardar los datos dentro de una estructura. Tenemos además de estos los modelos llamados modelos orientados a objetos, que son los modelos que trabajan con conceptos de objetos, clases, el manejo de las llamadas herencias, que es otra forma de ver la estructura de una base de datos desde la idea del lenguaje de programación orientado a objetos. Aquí se toma en cuenta el comportamiento de los objetos y la orientación del objeto en relación también con el comportamiento de los objetos. Y tenemos también algunas tendencias de base de datos, como base de datos activas, base de datos deductivas, base de datos orientadas a objetos, base de datos multimedia, base de datos temporales, base de datos seguras. Bien. Existen ejemplos de bases de datos en el mundo que manejan gran cantidad de información, como World Data Center, Centro Mundial de Datos sobre el Clima, como Energía Nacional de Reserva Científica, AT&T, Compañía de Telecomunicaciones de Estados Unidos, Google, que también lo conocemos, Sprint, una compañía de teléfonos de Estados Unidos, Choice Point, que es información de habitantes telefónica, la misma YouTube, Amazon, CIA, Agencia Central de Investigación de Estados Unidos, Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que son centros que manejan una gran cantidad de datos. Por supuesto, estas bases de datos son complejas y necesitan de buenos manejadores, un sistema manejadores de bases de datos y una buena estructura, además de una muy buena seguridad para no ser hackeados. Tenemos bases de datos entonces de herramientas case, base de datos de sistemas de información gerencial a grandes escalas, información textual, libros, bibliotecas, base de datos científicas, base de datos de estadísticas, es decir, que con el avance de las tecnologías de información y el manejo de grandes cantidades de datos, es importante este, saber y conocer cómo administrar estas bases de datos. Fíjense, este material, como les dije, está en el aula virtual. También existen otros materiales complementarios que ustedes pueden descargar, leer y analizar. Fíjense, aquí hay también otro material de lo que es una base de datos. Fíjense lo que es base de datos de estructura de SQL, donde tienes una base de datos, un servidor y los clientes conectados al servidor, y estos a su vez se conectan con la información que tienen en la base de datos. Aquí habla también de las bases de datos y sus tipos, como ya las mencioné, relacionales, orientadas a objetos, también las bases de datos distribuidas, que están en diferentes lugares y regiones. Tenemos almacenes de datos, bases de datos no relacionales, que también son una de las se están utilizando hoy en día, los no SQL, bases de datos orientadas a grafos, bases de datos
almacenadas en la nube. Hoy en día el concepto de la nube, almacenamiento de la nube es bastante manejado. Entonces, este material ustedes lo tienen allí para que lo lean y lo consulten. También tiene estructura de base de datos. Aquí se ven todo, aquí es un video que ustedes pueden ver. Aquí se explica el modelo relacional, el modelo, perdón, jerárquico, y también se hablan de otras estructuras de base de datos, como les acabo de explicar en el material que les mostré anteriormente. También están las tendencias de las bases de datos actuales, como les dije, el NoSQL, lo que son las bases de datos centralizadas, que son las que se dan más que todo a nivel de una organización centralizada, pero también existen los sistemas distribuidos, donde hay conexión con otras localidades, es decir, yo puedo conectarme con una base de datos que esté en otro país, por ejemplo. Está la cliente servidor, donde la persona tiene acceso a un servidor y puede tener acceso a los datos en forma remota. Están las bases de datos orientadas a objetos que les acabo de explicar en el anterior, con los conceptos de objetos y clases y características de conceptos como herencia, donde hay características de las clases que se heredan a los objetos. Y también tenemos la normalización de las bases de datos, que son reglas ya establecidas para lo que es el manejo de normas, para yo poder establecer cómo organizar una base de datos. Existen 5 normas, desde la primera hasta la quinta, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta norma, para lo que es la distribución y leyes para la normalización de las bases de datos, cómo es usar la estructura en la computadora, de tal manera de que se elimine todo lo que es datos repetidos, que haya tablas relacionadas unas con otras, y que se establezca lo que es la clave principal, que es la clave cómo yo puedo tener acceso primordialmente a cada una de estas tablas de datos, y lo que es también el manejo de claves externas, donde yo puedo relacionar una tabla con otras que tengan contenido similar de un mismo sistema, y por lo tanto usted requiere que exista lo que llamamos esta normalización de base de datos. Bueno, entonces ustedes en el corte 2 tienen la actividad 2, que tiene el 25, donde ustedes tienen que colocar o hacer un cuadro comparativo que se realice la comparación, valga la redundancia, entre las bases de datos gráficos, red, relacional y orientada. Bien, entonces estoy pendiente, espero sus actividades para calificarlas y bueno, cumplir con lo que es el contenido del segundo corte de esta materia. Bueno, les voy a compartir entonces este video. Como siempre, cualquier duda me pueden escribir por mensajería. Recuerden que yo todos los días reviso la mensajería de la web.